Hola chicos, ¿cómo están? Les quería compartir algunas ideas para aprender los verbos irregulares en inglés. Si sé que a alguno le cuesta, bueno, estas son solo ideas en las cuales ustedes pueden practicarla de una manera más dinámica, que no sea solamente la lista de verbos. ¿Sí? Bueno, aquí está la idea número 1. Es utilizar estos blocs de hojitas, sí, que son como de papelito de notas. En este caso usé las blancas y las escribí, digamos, los verbos irregulares en ellos. De color azul los codifiqué para diferenciarlos después en el futuro con otros verbos, pero en otro tiempo verbal. Por ejemplo, aquí están en azul los verbos en infinitivo, en tiempo presente, ¿sí? Por ejemplo, el verbo to be en presente tiene tres formas: am, is y are, ¿sí? El verbo speak, hablar, y así una gran cantidad de verbitos, ¿sí? En estos bloquecitos. Los platifiqué para que me duren, así que bueno, esta es una idea para, puede ser students o teachers, ¿sí? Quise incluir también los verbos regulares, que serían los que le agregamos de, ed, ied, ¿sí? A estos verbos, porque la mayoría de algunos no los distinguen, entonces, cuando son irregulares y cuando son regulares. Los irregulares están en una lista que generalmente tiene 3 o 4 columnas, ¿sí? La primera es los verbos infinitivos. La segunda columna incluye el tiempo pasado de ese verbo, que si es irregular cambia, ¿sí? Así que, por ejemplo, en presente el verbo run y en pasado cambia a ran, ¿sí? El verbo have, tener, en presente, en pasado, had. ¿Ven? Entonces podemos, con azul, in blue, podemos poner la forma infinitiva del verbo y con otro marcador, por ejemplo, red, ¿sí? Podemos poner el verbo en pasado simple. También podemos incluir la tercera columna de estos verbos irregulares, ¿sí? Por ejemplo, yo lo codifiqué con el color verde, ¿sí? Eat, comer; ate, comió; eaten, comido, ¿sí? Ha comido. O por ejemplo, take en presente, took en pasado y taken en la tercera columna, o lo que llamamos pasado participio, ¿sí? Entonces yo tendría los verbos de pasado participio en la tercera columna en verde, in green; in red, past simple; y in blue, ¿sí? Present time, o si no, infinitive, ¿sí? Esa sería la idea number 1, ¿sí? La variación de esta idea sería idea number 2, ¿sí? La idea número 2, en la cual, si no quieren utilizar un marcador diferente y solo el papel base esté blanco, pueden utilizar otros taquitos que ya vienen, ¿sí? Con distintos colores. Pueden ser taquitos de papel o inclusive cartulina, ¿sí? Para las clases con los alumnos, para que el color sea un poquito más atractivo, ¿sí? Entonces pueden codificar de nuevo en azul o celeste o cualquier otro color, ¿sí? Los verbitos en infinitivo en presente, y en rosado o rojo en pasado, y en green, ¿sí? En verde, el pasado participio de esos verbos. Esta sería idea number 2. En sí es lo mismo, pero solamente estamos cambiando el material, ¿sí? Que lo que dispongamos, lo que tengamos. Ahora, si quizás no nos alcanza una idea más económica, ¿sí? Para poder poner estos verbitos, podría ser en este material que abunda bastante, idea number 3. Y les puse acá, ¿sí? Los verbos en pedacitos de cartón, ¿sí? Esto lo pueden hacer también. Generalmente se lo hace con los kinders, cuando aprenden las letras, por ejemplo, cortan pedacitos de cartón y van armando palabras. Bueno, en este caso el material es económico, reciclable, ¿sí? Y bueno, pueden utilizar estos pedacitos de cartón, anotar el significado. De nuevo lo codifiqué. Todos los que estarían en azul, ¿sí? Serían en tiempo presente o forma infinitiva. En red, ¿sí? En rojo, en forma pasado simple, y en green, ¿sí? En verde, el pasado participio de esos verbos. Recuerden que estamos viendo los irregulares, que son los que cambian de formita, ¿sí? No los que agregamos ed, de y ed, ¿ok? Number 4. This is idea number 4. Esta es la idea 4.
en la cual podemos utilizar marcadores, ¿sí? O lapiceras, y es hacer un mini book, un pequeño mini libro, ¿sí? Por ejemplo, aquí les armé uno donde puse el verbo to be, 0 estar, en blue de nuevo el verbo to be, en rosa o rojo el verbo en pasado y en green el pasado participio del verbito. Pueden también ponerlo así, eat, ate, eaten, ponerlo grande para que ustedes lo aprendan, o ponerlo con lapiceras y hacer ejemplos, escribir ejemplos, ¿sí? Utilizando ese run, ran y run, ¿sí? Take, took, taken, ¿sí? Pueden escribir sus propios ejemplos para que no queden ahí solitos, ahí, ¿ven? The teacher gives homework, a ver, vamos a hacer, ahí. The teacher gives homework, el verbo give es dar, ¿sí? En presente, the teacher gives. En pasado, the teacher gave instructions, ¿sí? La profesora dio instrucciones. Y tenemos given, the teacher has given a lot of exercise. La profesora ha dado un montón de ejercicios, ¿yes? Ok, so esta es una idea en la cual no solo ponemos los verbos como se ven, ¿sí? Cómo se escriben en sus tres formas, sino que también ponemos examples, ejemplos, ¿sí? Bueno, aquí hay más, por ejemplo el verbo do en presente, did, pasado y done en pasado, el pasado participio. Lo mismo con write, wrote y written, siempre coloco ejemplos, ¿ven? De una manera más contextualizada. O pueden ir con marcador o con lapicera, ¿sí? Pueden utilizar lapiceras de colores, ¿sí? O marcadores, highlighters, ¿sí? Esta es una manera de tenerlos unidos en un mini book pequeñito, ¿sí? Pueden anotar. Aquí alcanzarían, es una hoja A4 que doblé y que la abroché al medio. A ver, sí, aquí la voy a mostrar. Solamente la abroché y creo que alcanza para 14 verbos en una hoja A4, ¿sí? Dobladita. Pueden hacerlo así para poder guardarlo y que no se les pierdan, por ejemplo, como estas de aquí, que ven estas flashcards o cards y en estas como tarjetitas. Si no quieren usar eso, pueden tenerlo todo unido en este mini book. Recuerden cómo lo pueden hacer. Sí, les muestro. Así, en presente, en pasado, pasado participio, con ejemplos. Sí, ahí tienen otra. Ahí. Sí. Y bueno, finalmente, si no, así. Ese sería idea number 4, a mini book. Pueden utilizar marcadores, lapicera de colores, ¿yes? Vamos a la idea number 5. Esta la vimos en clase, ¿sí? Y es con pequeñas listas, pedacitos de papel en las que dividimos como un cuadrito, ¿sí? Y anotamos, por ejemplo, tomamos el tiempo, podemos usar cronómetros, relojes, lo que tengan, ¿sí? Y la idea en clase es, o inclusive si ustedes se quieren probar a ustedes mismos, es poner de título en una columna present y la segunda past. Y tomarse el tiempo, por ejemplo, no sé, 2 minutes, 2 minutos. Y ahí evalúan cuántos verbos irregulares se acuerdan, cómo se escriben. ¿Sí? ¿Cómo era go? ¿Cómo era en presente ir? Go. En pasado, went. Do, did, make, made, can, could, write, wrote, swim, swam. Bueno, en fin, según la cantidad de tiempo que ustedes estén tomando, evaluando ustedes mismos, como un test, un chequeo, ¿sí? Van a ir anotando todos los verbitos que se acuerdan. Si se acuerdan poquito, pues empiecen a aprender nuevos, vayan de a 5, de a 3, ¿sí? Si ya se aprendieron 5, vayan 5 más o 10, ¿sí? Entonces ustedes mismos se van desafiando, ¿sí? Pueden anotar y hacer listas, a millones de listas que ustedes quieran, ¿sí? Entonces se van tomando cuántos verbos se acuerdan, ¿ok? Esta es una manera, en el caso de que ustedes tengan que evaluarse ustedes mismos cuántos se acuerdan, o si no, para los teachers, como una idea de actividad, ¿sí? De game, competition o algo así,
¿sí? Que pueden hacer en clase con los estudiantes y ver, bueno, después le pueden dar un premio, un regalo, algo, ¿sí? Una buena nota también, ¿sí? Entonces, según la cantidad de verbos. No se utilizaría el pizarrón, sino estos pequeños trozos de papel en donde ustedes hacen esta lista. Puede ser también que sea esta actividad de a pares, entre dos chicos o individual, ¿sí? Y ahí ven la cantidad de verbitos que conocen, según el tiempo, ¿sí? Pueden evaluarse ustedes o la profesora hacer esto. ¿Okay? Esta es una idea de repasar, de rever los verbitos, porque la mejor manera de acordarse los irregular verbs es constante repetición y constante repaso. Si no se olvidan, se van, ¿sí? Siempre chequen también el significado. Pueden incluir en su cuadrito o lista una tercera columna y tomarse el tiempo y decir cuántos verbos me acuerdo de la primera, segunda y tercera columna. Me pongo, no sé, 2 minutos y anoto en esos 2 minutos la cantidad de verbos que yo me sé, que yo me acuerdo, y lo voy a escribir como yo lo sé. ¿Sí? Después lo voy a chequear con la lista correcta de los verbos y voy a corregir, ¿sí? En el caso que lo haga yo mismo, ¿sí? Pueden incluir una tercera columna que sea el pasado participio también, y entonces ahí están repasando los tres. ¿Bien? Este sí, idea number 5. Vamos a idea number 6. Bueno, esta idea es ya usando tiritas de papel, ¿sí? Estas son reciclables, así que tiras de papel. Aquí ya no lo codifiqué con color, pero están las tres formas de los verbos. Por ejemplo, make, made, made. Presente, pasado y pasado participio, ¿sí? Infinitivo, pasado y pasado participio. Lo que pueden hacer es doblarlo y de nuevo acá, así, ¿sí? Entonces queda así. Le pueden preguntar al alumno o pueden ustedes mismos estudiar, ¿sí? Así. Entonces, make, ¿qué era make? Bueno, hacer. ¿Cuál era su pasado? Lo doy vuelta, made. O digo, creo que era made. A ver, sí. ¿Y cuál era su tercera columna? Y yo digo, ¿qué? Made. Entonces se fijan. Si ustedes decían, creo que es making, a ver, ay, no es. Entonces así chequean. Sí, esta es una manera también, si quieren reciclar papel, tienen fotocopias, hojas que ya no les sirvan y quieren usarlas, pues también pueden utilizar y hacer los verbitos así. Como les dije, en tiritas, la doblan en tres, así. Go, el pasado, went. El pasado participio, gone. A ver, vamos a chequear. Yes, ok. Bien, entonces así pueden repasar los verbitos también. Esta es una forma, ¿sí? Pueden hacerla más atractiva los teachers con colores, ¿sí? Más grande para la clase. Sell, sold, sold, ¿sí? Vender. O aquí les puse otra más. Son todas tiritas. Write, wrote, written, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué era buy? Comprar, como en el pasado. Bought, a ver cómo se escribe. Bien. Siempre termina en GHT. Esa es la terminación esa que tiene, que algunos se confunden, ¿sí? La tercera columna es bought también, ¿sí? Ahí se repite. Hay algunos que se repiten, ¿ven? Sold, sold. Aquí no. Aquí bought, bought. Lo mismo pasa con este grito, ¿sí? Think, pensar, thought, thought, ¿sí? Y este verbito que les aproveché y les escribí. También lo pueden codificar, pueden ponerlo en azul o negro, ¿sí? En infinitivo, en algún rojo, algo que resalte, que les llame la atención, es un color. Por eso les ponía rojo, que les llame la atención el pasado, so, y el pasado participio, sin, ¿sí? Así que pueden hacer estas tiritas de papel del tamaño que ustedes quieran, ¿sí? Lo bueno de esto es que se dobla, está todo unido, lo tienen así, ¿ven? Así todo unidito y se vuelve a su lugar. Sí, este sería idea number 6. Entonces ya van viendo varias ideas de cómo estudiar estos verbitos, ¿sí? Ahí ven. Inclusive los teachers pueden hacer esto. ¿Ok? Vamos con la última idea. Idea number 7, que es un pequeño dominó, ¿sí? La forma tradicional sería estudiarlos en la lista de verbos, pero para algunos les cuesta,
les aburre, entonces un poco más entretenido es con juegos, igual que con juegos de mesa es genial. Así que bueno, y lo que hice solamente es en una hoja hacer varios cuadritos, ¿sí? Después les saqué copia para que puedan jugarlos. Ok, aquí ven. Y puse aquí hay regular, irregulares, ¿sí? ¿Ven? Y era un poco para que puedan repasar ambos. Por ejemplo, así, ¿ven? Y lo que hay que hacer es buscar, por ejemplo, aquí ya está en pasado, aquí está en presente. Tengo el pasado de algún verbito aquí que debo colocar y el presente, buscar el pasado de ese verbo. ¿Sí? Esto sería un pequeño dominó. Podemos armar nosotros en una hoja 4 y tomarnos los verbitos o hacerlo en clase y darle a los alumnos que busquen el correcto. Aquí hay varias porque hice como 2 hojas. Pero bueno, esta sería la idea number 7, un pequeño dominó, ¿sí? Repasamos entonces cómo estudiar los verbos irregulares un poquito más dinámicos, ¿sí? Idea number 1, con bloques de hojas, así con pequeños bloquecitos, codificándolos con color, en presente, en pasado, en infinitivo, inclusive el pasado participio. Podemos utilizar otro material, cartulina o taquitos de papel que ya vienen cortaditos, ya están armados, ¿sí? De colores, ¿ven? Podemos ir también, a ver dónde está, ser más económicos, utilizar materiales reciclables, ¿sí? Como el cartón, inclusive hojitas, ¿sí? Que ya no nos sirven, utilizarla para eso. Hacer un pequeño mini libro si no nos gusta tener todo así, nos gusta tener las cosas más sujetas, pues podemos, y coloridas, podemos usar marcadores, lapicera de colores, ¿sí? O si somos bastante competitivos y queremos aprender más verbos, hacemos distintas listas, hacemos tilde a todas las que hicimos correctas, ¿sí? O nuestra profesora nos corrige y nos da algún premio por toda la cantidad de verbos que no sabemos. Podemos hacer grupos, en pares, individual esta actividad y poner tiempo, cronómetro, minutos, lo que sea, ¿sí? Idea 5. Idea 6, tintas de papel, ¿sí? Espero que les sirva. Y la última, un pequeño dominó. También pueden haber juegos de mesa que nosotros mismos armemos como teachers o como estudiantes también si queremos un poquito hacerlo más divertido, ¿sí? Bueno chicos, espero les haya servido estas ideas. Nos vemos y a no desanimarse, los verbos son bastantes. Si les gusta la lista y les ayuda, pues también pueden estudiar de esa manera. Pero si ya quieren cambiar el modo, estas son algunas opciones. Nos vemos chicos. Bye bye.